agradecimiento especial también a la Gobernación de Nariño por gestionar estos importantes proyectos sociales que le hacen un bien a nuestra comunidad. Y los petroglifos, como una leyenda misteriosa, como para los más curiosos, para los que quieran meterse en el cuento de una civilización que se perdió, porque cuando llega la conquista, España barre con esta cultura, con estas tradiciones. Aquí los pastos es una cultura que más o menos nos recuerda que de pronto fueron habitantes que llegaron desde el Perú, huyendo de los fenómenos climáticos y sobre todo de la guerra con los incas. Recordemos que los incas fueron unos guerreros que se dedicaban a masacrar, a someter y a esclavizar. Entonces se supone que una civilización que era pacífica y sobre todo que estaba en las investigaciones decidió atravesar la Amazonía peruana, llegó por Puerto Leguízamo, ascendió al Valle del Guamués y al llegar a la Cordillera Central miró un valle prometedor. Y así se asentó la cultura que aquí en Miraflores se puede mirar en algunos bosquejos, en algunas cosas que aún prevalecen, porque fue una cultura muy rica, formándose un laberinto dentro de la montaña que es Miraflores, y guardando estos tesoros como para preservarlos en la eternidad. También se comenta que se encontró utensilios de caza, de pesca. Se comenta que hubieron utensilios de guerra también, como escudos, pectorales, y lo mejor de todo, lo que España nunca nos pudo quitar, la chicha, quedó preservada, guardada ahí, oculta, como una bebida ancestral de los dioses y para las futuras generaciones que aún se la conserva, que eso sería algo que Pupiales conserva, que otros municipios continuarán en esa recuperación. Pupiales tiene esto y mucho más atractivos turísticos. Si hablamos de Pupiales, se dice que es la cuna del pensamiento. Cuando hablamos de esa cultura, hablemos desde lo ancestral, porque aquí se habla de un cementerio donde vinieron caciques de otras partes a enterrarse, a guardar sus tesoros. Se enamoraron de este suelo, se enamoraron de sus mujeres, que no se sabe por qué razones o por qué el tiempo les otorgó más belleza. Por eso hablan las leyendas de duelos a muerte por mujeres, y de mujeres que decidieron enterrarse sin antes haber prestado la fertilidad hacia otros foráneos que venían de otras partes, que no permitieron esto. Ellas decidieron guardarse. Yo creo que es la leyenda más intrigante de esa fidelidad de la mujer pupialeña que conservó, de la mujer precolombina que conservó esa identidad de guardar esa raza. Bueno, aquí tenemos las leyendas de los duendes, personajes que aman mucho la música, se deleitan con las travesuras. Lo podemos observar que aquí cambia totalmente el clima, se coloca un poco más frío, pero más sin embargo, los duendes siempre están cerca del agua. Entonces, ¿por qué no pedirle permiso? Pues Dios nos concede que somos seres humanos y podemos pensar. Estamos sobre los 10 grados de la cadena trófica, pero también debemos de pensar que hay sitios donde debemos de respetar, de cuidar, sobre todo de ofrendar nuestra amabilidad con ella, porque un árbol, si lo maltratamos, él se va a secar. Entonces tenemos que pedirle permiso para cortarlo y sembrar otro. El agua también. En este sitio se ubicó el antiguo pueblo de Pupiales. En este sitio, hace muchos años, esa parte de allá fue el pueblo. Es una planicie, una meseta, donde se empezó a trabajar.
se acentuaron aquí. Aquí tenían agua, que el agua es lo más indispensable para la vida del ser humano. Bienvenidos a los túneles de la Alambuera, un sitio que reúne la naturaleza con el ser humano. Sí, estos túneles fueron construidos aproximadamente en los años 1926-1928. Los norteamericanos trajeron la idea de hacer los molinos de agua. Por aquí atravesaba el agua y corría hacia el sector donde las piedras iban a moler los granos. Pues aquí se habla de un personaje que los trabajó, esculpió la roca, el señor Miguel Ángel Guerra, un personaje en aquella época joven que empezaba a formar su familia, uno de los escultores, porque para trabajar estas esculturas se necesita bastante fuerza y sobre todo el conocimiento de ingeniería. Ellos carecían de esa ingeniería, mas sin embargo pues el instinto los llevó a trazar. Aquí tenemos el túnel principal, el que está derrumbado. Aquí estamos ya en el túnel, en el principal túnel que estos señores construyeron. Como podemos ver, aquí se ha metido gran cantidad de jóvenes. Podemos avanzar un poquito más. Aquí podemos observar que esta parte se ha derrumbado ya. Ahí está taponado ya, no podemos avanzar. Esto podemos decir que ellos tallaron y esculpieron estas piedras sobre esta roca. No se sabe cómo lo hicieron, pero lo hicieron es con barra de acero y picas. Así lo trabajaron. Estos son los famosos túneles de la Alambuera. Y aquí podemos observar que estamos comulgando con la tierra. Usted hablaba de un ritual. Estamos en el pleno centro de ella. Estamos cobijados por ella. Y estamos viendo que ese sentimiento que ella nos puede expresar es muy bonito. Un sitio fresco, silencioso. Y sobre todo que aquí ya podemos observar las raíces de los árboles. No tenemos estalactitas ni estalagmitas, pero porque son construidos por el hombre. Bueno, así damos el inicio. Aquí podemos observar que hay un sitio donde se tapona ya. Hay mucha gente que sí lo ha atravesado, han llegado, pero luego se han ido. Si usted la mira, esto podría ser un cofre mortuorio. La verdad es que son tan hermosos porque la esculpida de esto fue un trabajo de talladores profesionales. Ya fui al otro lado, ya vine, pero espero que alguien no me vaya a alcanzar de los pies. Este sitio se lo conoce por el miedo, el espanto. En las épocas de los años 90, cuando el satanismo llegaba a Pupiales, alguien decidió vender el alma al diablo aquí en este sector. Por eso es como tenebroso, como un castillo encantado. Se dice que ese personaje pues dejó su alma a lo desconocido. No se tiene datos de quién fue ni por qué lo hizo, pero lo cierto es que todo lo que se le encomienda a la Madre Tierra lo guardará con reserva de sabiduría y sensatez. Un secreto que se guardará por siempre. Este túnel es uno de ellos. Como lo vieron, tenebroso, con un poco de miedo, mas sin embargo es un atractivo turístico y son parte de las leyendas urbanas de nuestro municipio de Pupiales. Como decía, esta es una cama de piedra. Aquí se puede observar cómo el personaje que hizo utilizó la barra de acero. Esto nos recuerda que los cincelazos que pegó para esculpir esto. La cascada son las cascadas de la Alambuera, son dos. Esa es la más impresionante.
Podemos sentir el vapor de oxígeno que nos envía hasta acá, que es algo muy bellísimo, por cierto. Aquí se siente la naturaleza en todo su esplendor. De pronto por esto los duendes la protegen tanto, porque habría gente malintencionada que viene a tirarle basura, a arrinconarle cosas e incluso a incendiar. Como podemos observar los anillos geológicos, podemos ir viendo ahí cómo el agua ha ido esculpiendo, ha ido tallando, ha ido dejando ese trabajo. El agua nunca pierde el tiempo. Cada gota de agua empieza a taladrar, a ir perfeccionando los diferentes ecosistemas. Aquí también podemos observar otro ecosistema, que podemos ver las heliconias que están arriba, una vegetación tan extraña. En los árboles de arriba, en los túneles, allá hacemos un enfoque hacia arriba, ahí también habitan los búhos, un búho gigante, búhos gigantes que manejan esta área, la mantienen limpia de ratones, de cualquier otro roedor, también de reptiles como lagartijas y anfibios como sapos. Aquí se mantiene el ecosistema por esa causa. Es un ecosistema biodiverso. Pues aquí cambia porque tenemos variedad nativa. Aquí sí la podemos ver en su esplendor. Aquí podemos observar que la cascada es como que si hubiera sido tallada con plomada, bien aplomada. Un muro por donde desciende de aproximadamente unos 6 metros aproximadamente, pero es muy bonita, es muy hermosa. Vemos las dos corrientes de agua, una pequeña y otra grande, y sin embargo nos recuerda las eras geológicas. Volvamos a ese tema, los levantamientos de las placas tectónicas, que debemos tener en cuenta que nuestro departamento de Nariño es un continente joven que empezó a salir y se fusionó con lo que ahora conocemos, el continente suramericano. En los amaneceres es muy hermoso. Cuando la lluvia se avecina, esta cascada empieza a generar neblina, una neblina muy densa, ya informando que las lluvias se avecinan y que hay que tener muy en cuenta que esto puede tornarse peligroso. La naturaleza día tras día nos habla, nos comenta. Desgraciadamente que el ser humano somos sordos o no queremos escuchar. Debemos recordar que Colombia está en el país número 7 a nivel mundial. Estábamos hace unos 20 años atrás en el número 4, pero ahora vamos en descenso por causa de la deforestación. Y aquí observamos que la naturaleza aún quiere vivir, quiere restaurarse, aún es joven, el planeta quiere existir y esperar más generaciones de seres humanos. Nuestro departamento de Nariño, en sus municipios, lo que el ser humano ha construido, la arquitectura, el peso de la mano del hombre, el tallado de la piedra, todo lo que ha dejado en la historia, como el Santuario de las Lajas, sobre una falla tectónica también, ese arco que formaron, esos dos arcos, ese puente tan maravilloso. Pero hablemos de este municipio como es Pupiales, que ofrece tanto, como lo estamos conociendo y lo vamos a descubrir más. Aquí en nuestro municipio de Pupiales tenemos muchos baluartes y en especial pues un premio tan importante que la vida nos ha entregado a los pupialeños, como Albeiro Arciniegas, que promueve cultura ecológica. Esto es cultura, los túneles, como nuestros mayores molían sus granos, se alimentaban y vivían de una manera mejor. ¿Por qué no hacer esto? Ojalá que este mensaje llegue pues a todos los señores alcaldes, concejales y a los futuros candidatos, para así continuar con esta difícil tarea de preservar nuestro planeta. Los árboles son unos verdaderos héroes, unos héroes silenciosos.
unos héroes que lo acompañaron desde la historia del ser humano hasta la época actual. Como podemos observar, unos famosos eucaliptos, y podemos recordar unos árboles de montaña, unos árboles gigantes que siempre han estado en esa historia. Hasta en nuestros emblemas nacionales está el árbol, ya sea de una variedad o de otras, frutales, maderables, ornamentales o también de especies que dan sabor. El árbol siempre ha estado aquí, no se sabe si continuará. Están desapareciendo de los parques, se están volviendo plazas. El árbol nos acompaña desde el momento que nosotros venimos al mundo hasta el momento en que nos despedimos. Si es quemado el féretro, será una urna de madera quien lleve nuestras cenizas, pero el árbol siempre le hará ese homenaje. Estará reflejado en un escritorio, en una herramienta de trabajo. El árbol dejará tantas historias. Quizá los poetas se inspiraron tanto en ellos porque de pronto tocan las nubes. Cuando una descarga eléctrica cae, ellos son los primeros en recibirla, ofendarse para morir antes que el ser humano perezca. Cuando sentimos frío, siempre un árbol dará leña para el fuego. Es el inicio del cambio en la humanidad, el árbol. Este es el árbol sagrado de los Andes, denominado Pumamaque, que traducido del quichua o runashimi o de la lengua nuestra, de la lengua andina, viene de dos palabras que es puma, que significa tigre, y maqui, que significa mano. Por eso mire, si ustedes detallan la hojita, tiene la forma de una mano de un tigre, ¿no? Razón por la cual nuestros mayores hacían por lo general las mejores cucharas de palo que se hacían era de este árbol, razón por la cual pues se manejaba una condición simbólica en la cual el alimento al tomarlo pues no era la cuchara como tal, sino pues era un símbolo metafórico en el cual era la mano de un tigre, el cual coge este alimento para servirle simbólicamente y ritualmente a las personas que se servían de un determinado alimento, principalmente lo que era el champús o también la misma chicha. Sumiki sumadju paisani nunakuna tukuykuna kaypi tukuykuna manta. En este momento nos encontramos en la vereda Miraflores del municipio de Pupiales, exactamente a unos 6 kilómetros del perímetro urbano de Pupiales. Y esta es una de las piedras muy características que se encuentra en esta vereda. Algunos de los campesinos o de nuestros ancestros la conocen como piedra dorada del sol. Les quería comentar que en el año 2007, en agosto 15 aproximadamente, vino Yosatama Arhuaki, que era un mamo perteneciente a la Sierra Nevada de Santa Marta de la comunidad Guayú, y entonces él, bajo un estado de concentración, manifestó de que en esta piedra la tituló la piedra de la luna, y decía que aquí había una concentración grandiosa de energía que muy posiblemente tenía propiedades de tipo curativas. Desde entonces pues nos ha dejado como esta gran inquietud, y él, dentro de su preparación, nos comentaba en primera instancia que para lograr la clarividencia él la había obtenido en medio de la naturaleza y en el carancuro, que en su lenguaje guayú significa templo místico del ser o lugar de concentración de la energía. Si nosotros nos remontamos a épocas de nuestro remoto pasado, podemos comprender de que la piedra ha sido la fiel compañera
en todos los procesos históricos, no solamente de la tierra, sino también del hombre. La piedra necesariamente a nuestros antepasados les sirvió como refugio, es decir, para ellos protegerse de las inclemencias del tiempo. Les sirvió también como arma predilecta para las guerras. Les sirvió también como un lugar de concentración de la comunidad para realizar sus actos ceremoniales o rituales, para las construcciones. Vemos como también en muchas de las piedras que se ha encontrado a lo largo de la cultura de los Pastos tienen diseños, es decir, son pictógrafos con pintura rupestre y petroglifos con piedras grabadas. En este caso, pues esta piedra no tiene casi ningún tipo de talla, ningún tipo de grabado, pero según testimonios de muchos de los habitantes, aseguran que uno sentándose aproximadamente una media hora puede adquirir propiedades curativas. Es por eso de que esta magistral piedra, pues muchos de nuestros antepasados cuentan que aquí se reunía la gran comunidad de los Pastos, donde de pronto ellos la utilizaban para sus actos ceremoniales, como para agradecer a las deidades del sol por la cuestión de la lluvia, de la prosperidad de las cosechas. Es posible que de pronto también se hacían, como decía el Mamo, actos de bautismo o de casamientos o de aleación entre un hombre y una mujer. Desgraciadamente que España, cuando viene, es como haber incendiado todo esto y dejar solo las cenizas. Eso es lo que nos hablaba el profesor Aldemar Ruano. Los españoles nos arrancaron y solo nos dejaron las cenizas. Ahora se trata de revivir las cenizas y de que esa lluvia de expectativas vuelva a surgir de entre nosotros en este pueblo encantado y empiecen a buscar esas expectativas, esa energía espiritual. Siempre el pensamiento andino es opuesto al pensamiento greco-romano o al que nos impusieron los españoles, ¿no? Pues porque pues nosotros vivimos en un simbolismo dual, ¿no? Entre el simbolismo de lo que es el encanto y el desencanto, lo que es el al derecho y lo que es el al revés, lo que es el adelante o lo que es el atrás, porque nuevamente, mire, los pueblos, las comunidades, los indígenas estamos volviendo a nacer, nos estamos otra vez volviendo a unir, ¿no? Para pues volver de lo que se decía aquí, de ese encanto, porque nosotros todavía no salimos del encanto, estamos encantados, ¿no? Con todo esto que nos pasó y nos trajeron. Entonces, mire, tenemos que encontrar la contra para volver a desencantar y volver a encontrar otra vez ese mundo mágico, ese mundo maravilloso, ese mundo de ciencia, de ritual, de canto, de danza, que nos identifica a los andinos, ¿no? Porque pues el indígena, mire, nosotros tenemos una característica, que sin importar la condición, nosotros siempre estamos contentos con este mundo, con este universo.